Buenos días, bienvenidos a esta conferencia de prensa donde se revelarán resultados de la verificación de luces navideñas. Eh, Básicamente se presentarán los resultados en las especificaciones técnicas y sobre todo de etiquetado de productos navideños, en este caso luces navideñas. Nos acompaña en la mesa principal la ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Patricia Rojas Morales, el viceministro del Área Económica y Consumidor, don Marco Arroyo Flores, y también nos acompaña también la directora de la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercado, doña Luisa Díaz Sánchez. Esa era la anterior dirección de calidad, como todos la conocían. Comenzamos con un comentario de doña Patricia. Ministra. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Buenos días para todos los que nos están viendo en redes y para los que están aquí presentes. Muchas gracias por asistir. El día de hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Mujer Empresaria, Emprendedora. Y estamos en la Semana de la Empresariedad. Quería empezar con este anuncio que no tiene nada que ver con luces de Navidad, pero quería aprovechar el espacio para contarles esto y para mandarle un abrazo a toda la mujer emprendedora que hoy celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Tenemos una actividad muy bonita y ahora pues yo me voy a reunir con ellos en el mediodía, y esta semana, por ser la Semana de la Empresariedad, hay una serie de actividades en este sentido. Pero bueno, entrando ya al tema que nos llama hoy, es la verificación de mercado y etiquetado de series de luces y adornos navideños y decoración navideña. Si ustedes recuerdan, el año pasado, en esta época, hicimos esta misma verificación. ¿Cuál es la diferencia? Y antes de eso, habíamos hecho también una verificación el año anterior, que lo habíamos hecho con bomberos. En ese momento, la primera fue donde se identificó la problemática. El año pasado la hicimos, pero todavía no estaba vigente la solución, que era el reglamento técnico. Ahora ya tenemos un reglamento técnico que está vigente y que es de acatamiento obligatorio. Y entonces esta verificación, que es idéntica a la que hicimos el año pasado, la diferencia es que en esta verificación sí tenemos potestad para prevenir y para sancionar, porque el reglamento está vigente y debe de cumplirse. Entonces, vamos a contarles que fue como hicimos el monitoreo. Fueron 14 comercios que se monitorearon y se verificaron 16 productos en 6 cantones, 4 provincias. Las visitas se hicieron los días 5, 10 y 11 de noviembre de este año. Y el reglamento técnico que les acabo de mencionar, que está vigente, es el reglamento técnico 510-2023. 2023 es la fecha en la que se publica. Como les dije, el año pasado ya existía, pero todavía no estaba vigente. Este tipo de reglamentos, como son de acatamiento obligatorio y tienen limitaciones para la importación de productos, entonces se dan con un tiempo para que los comercios se puedan ajustar. Porque entendiendo que ya tienen inventarios comprados y entonces para tener esa consideración con el comercio, los reglamentos entran un año después, 6 meses dependiendo del tipo. En este momento está vigente. ¿Qué fue lo que revisamos? Series de luces. Esas series de luces es las que ponemos en el arbolito, ¿verdad? Las que son una serie de luz, una lucecita después la otra, que son las que comúnmente utilizamos para el arbolito. Y luego los adornos y decoraciones navideñas, que son ese tipo de cortina o series de luces, pero que no son una lucecita, sino que tienen que para abajo o que tienen alguna figura diferente. No son las típicas del árbol de Navidad, sino las que se usan como para decorar en las ventanas y ese tipo de cosas, tipo guirnalda y eso.
Esas fueron las que revisamos. ¿Qué fue lo que encontramos? El análisis global de los resultados. El porcentaje, el cumplimiento por comercio y productos verificados. Vean, les dije que eran 14 comercios y 16 productos. En esos 14 comercios encontramos incumplimientos en 12. Y de los productos, de los 16 productos que se verificaron, encontramos incumplimientos en 14 de esos productos. Continuemos, por favor. Entonces, vean, el porcentaje de cumplimiento que encontramos fue de un 12%. O sea, el 88% que ven ahí es el incumplimiento. No están cumpliendo con el reglamento. Esto es muy importante para que tomen en cuenta los consumidores de que hay que revisar con cuidado. Nosotros vamos a tener acciones, ahora después el viceministro les va a comentar, pero es importante que también el consumidor esté consciente y claro de que esto está sucediendo. La cantidad de incumplimientos por producto. Aquí viene el detalle de la cantidad de incumplimientos por producto, pero básicamente lo que encontramos es lo que les mencioné antes, ¿verdad? Un 88% de incumplimiento, y este es el detalle de cuántas se repiten de los incumplimientos, porque hay distintas cosas que se analizan del reglamento técnico. Entonces, productos que tienen un incumplimiento de la lista que se revisa de verificación, 1, hay otros que tienen 2, bueno, hasta 8, que es prácticamente que toda la lista que no están cumpliendo. Y luego aquí está lo que les decía, los dos tipos, ¿verdad? Que son las series, las luces navideñas y los adornos. Aquí en el caso de los adornos, ninguno está cumpliendo. Y en el caso de las luces, están cumpliendo solo el 15%. Entonces, ahorita les vamos a dar ese detalle que les dije, ¿verdad? Que se van revisando cosas. Le voy a dar la palabra a doña Luisa para que ella nos explique más detalladamente cuáles fueron los incumplimientos y qué fue lo que se encontró en el mercado. Gracias, doña Patricia. Sí, sobre los incumplimientos encontrados en el mercado, tenemos que por tipo de producto y por tipo de requisito, tenemos que en este caso el 69% de los productos en general cumplen con indicar el nombre y la dirección del importador. Sin embargo, ninguno de los productos verificados indica el país de origen. Y el país de origen también es importante porque pues, nos da alguna idea, por ejemplo, de cómo fue fabricado o aspectos de ese, o inclusive para dar trazabilidad en algunos otros aspectos. Otro de los aspectos que es importante, y estos son importantes en materia de seguridad, tiene que ver con la potencia de entrada, o sea, el voltaje que requieren esos productos, y la tensión de entrada y la potencia, que son los watts, que es lo que me dice es cuánto ilumina, pero además de cuánto ilumina, cuánto consume. Ahí tenemos que en cuanto a potencia, más bien tenemos un cumplimiento del 87% y en wattaje un 69% cumplen. Es importante notar que aun cuando encontramos que el nivel de cumplimiento general es bajo, en estos dos aspectos que son importantes para la seguridad de las personas, el cumplimiento es alto. Otro de los aspectos que son importantes también es que sobre las precauciones también tenemos niveles de cumplimiento alto, igual que las indicaciones de uso, si se usa en el interior o en exterior. Estos 4 aspectos son básicos en materia de seguridad y deben ser
Cuando pasamos a aspectos como la longitud en unidades, esto es también otro criterio de decisión, ahí tenemos un altísimo grado de cumplimiento y sobre la cantidad de luces que tienen. Y vean que estos dos son aspectos que es importante que los digan, pero son aspectos más comerciales, no necesariamente de seguridad. O sea, a un consumidor le interesa tener un estimado de cuántas longitud necesita para adornar un árbol y cuántas lucecitas le quiere poner. Pero bueno, es importante saber cuáles son. Otro de los aspectos en donde ya empezamos a ver que aumentan los incumplimientos es, por ejemplo, el número de lote y el mes y año de trazabilidad. Si algo pasa, poder darle trazabilidad, y por eso es que el país de origen es también importante, y el mes y año de fabricación, porque estos productos son muy frágiles, los cables, y además están expuestos a calor, pasan mucho tiempo guardado y esto hace que se dañe, por eso es también importante conocer mes y año de fabricación. Los instructivos que tienen que traer y en donde tenemos más seriedades, más incumplimientos, perdón, es con el documento técnico. ¿Y qué es el documento técnico? Es el documento donde vienen una serie de especificaciones más detalladas sobre instrucciones de uso, sobre qué hacer o cómo proceder. Por ejemplo, si hay, todos los vemos, bueno, que cómo cambiar el fusible, si tienen fusible, pero bueno, algunas veces nos pasa eso y no sabemos qué hacer y no hay un instructivo de uso de cómo manejar estos productos. Y eso es parte de la información importante para el consumidor. ¿Qué sigue, por favor? Ya cuando lo vemos por categoría de requisito, entonces en materia de seguridad, como les decía, tenemos un alto cumplimiento, en etiquetado también, y ya en documentación es donde hay un incumplimiento mayor. La que sigue. ¿Cuáles son los principales incumplimientos? Y ahí tenemos, ¿verdad? El documento técnico, como les dije, número de lote, mes y año de construcción. Ahí está pues un agregado de todos los detalles que vimos en las láminas anteriores. Si comparamos el año 2025 con el año 2024, vemos que en términos generales hay mayores niveles de cumplimiento, o sea, todas las, excepto la de instrucciones de precaución que se solicitan hasta ahora, hasta en este reglamento técnico, en general hay una mejora en el nivel de cumplimiento de los productos que se encuentran hoy en el mercado. Esto lo que indica es que la medida reglamentaria que se adoptó ha sido efectiva y debería, digamos, seguir mejorando el grado de cumplimiento año con año. Y con esto, pues yo termino la parte que me corresponde. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, como ustedes saben, evidentemente, tras la verificación que siempre hace el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como en este caso, y ante los incumplimientos registrados, pues eso tiene consecuencias, eso es lo que vamos a ver aquí. De estos incumplimientos que hacía referencia la señora ministra y la señora directora, se han realizado prevenciones, digámoslo en sencillo, las prevenciones es mandarle a decir o decirle al comercio, mire, encontramos estos incumplimientos y necesitamos que los corrija, debe corregirlos. Y tiene un plazo de 10 días. En ese proceso estamos en este momento dándole la oportunidad a los comercios que registraron incumplimientos que por favor procedan a cumplir. La siguiente. ¿Qué pasa si no cumplen? Pues si no cumplen, como ya ustedes habrán visto en otras presentaciones, y en este caso no es la excepción, igualmente haremos uso de las herramientas que nos provee la legislación, la ley 7472. Y fundamentalmente la presentación del caso ante la Comisión Nacional del Consumidor, que puede derivar en una sanción económica que puede oscilar entre los 4.6 millones y los 18.4 millones, que es una multa, ¿verdad? Yo pensaría que evidentemente ningún comercio quisiera someterse a un tipo de sanción de esta naturaleza.
¿Qué recomendaciones habría que decir sobre el uso, ¿verdad? En un momento en que naturalmente siempre está la euforia por la Navidad y eso está muy bien y además hacer uso de todos estos elementos que utilizamos para adornar nuestros hogares o los comercios incluso. Lo primero es una cosa muy básica. Cuando uno normalmente compra algo, hay artículos que son para interior y exterior. Eso imagínense ustedes que es como cuando uno compra un bombillo para la casa, ¿verdad? Hay luces que son para exteriores y otras para interiores. Bueno, eso es lo primero que habría que ver. Si usted va a tener unas luces, ¿para qué tipo son? En segundo lugar, revise el voltaje. Eso pareciera ser una cosa muy técnica, pero no tiene, claro que lo tiene, pero lo que le pedimos es revise que esté entre los 110 y los 120 voltios, porque un voltaje mayor puede causar un mal funcionamiento. Y eso tiene que estar indicado, En tercer lugar, revise la cantidad de vatios que indica la etiqueta. Ven qué interesante esto, ¿verdad? Normalmente, y eso ustedes tal vez lo recordarán en las casas de uno diría que no habrán luces que nos den más brillo, ¿verdad? Porque nos gusta más la luz, nos llama más la atención. Ahí hay que tener en cuenta que eso tiene consecuencias como por ejemplo un consumo de electricidad mayor y un calor mayor, ¿verdad? Entonces ese es otro elemento que hay que tener en consideración. Lea las instrucciones sobre las series, ¿verdad? Normalmente, y eso es muy común, pues tenemos siempre la costumbre de, porque las series de luces evidentemente no son de 10 o 20 metros y no tienen por qué serlo, pues tienen un tamaño, un largo determinado. Bueno, a veces hacemos filas de luces y las vamos colocando. Bueno, hay que saber cuántas de esas uniones, llamémoslo así, ¿cuántas puedo hacer? ¿Será que puedo hacer 10 uniones? Bueno, eso tendría que estar indicado ahí. Bueno, vea que en el siguiente desconsidere la longitud de la serie, o sea, no sobrepase la cantidad recomendada, es decir, si la cantidad dice, mire, usted tiene aquí voy a ponerlo así, una tira que mide 1 metro, solo le puede agregar 2 más, entonces no la sobrepase. Y asegúrese que en el caso de las series, que tienen todos los mismos valores, ¿verdad? Porque pudiera ser que cuando uno une una serie de luces con otra, no estamos hablando de la misma serie de luces y unas tienen un nivel o unos vatios o un voltaje distinto a otras. Y en ese caso, la recomendación siempre es que las series tengan los mismos valores, y una en la cantidad que se indica, no más que eso. Y si hacemos eso, les aseguro que además de disfrutar de la belleza que significa las luces y los adornos, además estaremos cumpliendo con las reglas que están establecidas para la seguridad de todos los consumidores. Gracias. Muchas gracias, don Marco. Colegas, ¿alguno tiene alguna consulta? ¿Ninguno? Bueno, les agradecemos a ustedes y también a todas las personas que siguieron esta conferencia de manera virtual y les deseamos a todos que pasen un feliz miércoles.